¿Justicia? Hablar de justicia es encontrar una variedad de posibles respuestas, en términos de libertades, derechos, obligaciones y una distribución de ingresos. Es necesario aclarar que, hablar de la distribución de los ingresos, se refiere a la distribución directa de los impuestos, transferencias y subsidios, como a la distribución de los ingresos, que se generan por los recursos productivos, o los que se generan por el consumo de artículos, o bienes personales. Es decir, bienes materiales, servicios, respeto por uno mismo, bienestar, conocimiento, salud, aptitudes mentales o físicas, etc. En otras palabras, el bienestar es fundamental. En esa medida, es hablar de una justicia social, que también abarca el bienestar de los más desprotegidos o menesterosos, y el utilitarismo, que es una teoría ética, que trata de diferenciar el bien del mal, al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Por ejemplo, una persona, para realizar su propio bien, hace siempre un balance de pérdidas y ganancias, de modo que, en un momento puede resultarle racional, imponerse un sacrificio para obtener ganancias en el futuro. De la misma manera, sería racional para una sociedad, maximizar su bien común. Es decir, sería una perspectiva a nivel individual, con el propósito de influir a nivel colectivo, y viceversa. En ese mismo orden de ideas, la justicia es un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales, en una situación imparcial, dado que, a partir de condiciones imparciales se puede obtener resultados imparciales, y esta influencia es importante, en las sociedades democráticas modernas y pluralistas. Sin embargo, el conflicto surge de la diversidad de los intereses enfrentados, de individuos que desean los mayores beneficios posibles, en vista que, son medios para alcanzar sus propias metas, y satisfacer sus necesidades materialistas básicas, o sus deseos egoístas. De ahí la importancia, se debe tener un criterio objetivo, frente a una teoría por más elocuente que ésta sea. Se debe revisar, aceptar o rechazar si no es verdadera, y a su vez se debe impugnar la reducción del juicio moral, porque ésta como experiencia subjetiva, puede adolecer de un desajuste con la realidad, o reflejar una concepción errónea acerca del bien, sea por falta de información o por creencias equivocadas. Es decir, lo único que nos permite tolerar una teoría errónea, es la falta de una mejor. En esa medida, en términos políticos y culturales, la violación de las libertades de unos pocos, no podrían ser considerada correcta, por un mayor bien compartido por muchos, ni la mayoría estar bajo a dictaduras ideológicas, de minorías que tienen mucho respaldo político. En otras palabras, la justicia social, se debe ocupar en la adecuada distribución de derechos y deberes, por parte de las instituciones que conforman la estructura básica de la sociedad. Asimismo, surge la pregunta, ¿cómo sería una sociedad perfectamente justa? Los principios de justicia habrá elegirse bajo ciertas condiciones. Los principios y valores de los individuos hacen parte esencial para afrontar las inevitables limitaciones y contingencias de la vida humana. Es decir, la justicia debe ser un conjunto de restricciones impuestas para no cometer injusticia. Estas serían una conclusión lógica y razonada, que incluyen razones morales, por personas libres e iguales, que acordarían en una situación inicial justa, y que son fruto de acuerdos colectivos que reflejan la integridad y autonomía de las personas racionales. En otras palabras, las personas tienen el libre albedrío para elegir y discrepar sobre las convicciones meditadas acerca de la justicia. Un ejemplo claro, sería el concepto utilizado por John Rawls, en su teoría, el velo de la ignorancia, para llegar a los dos principios de justicia, la libertad e igualdad. Esta teoría consiste en que, cuando las personas eligen los principios de la justicia, no saben adecuadamente cuáles van a ser sus circunstancias específicas, es decir, qué posición social ocuparán, si serán ricos, pobres, inteligentes, con habilidades y sanos, o, por lo contrario, incapaces de valerse por sí solos, o cualquier rasgo que los mantenga en niveles bajos de bienestar. En esta medida, los principios que emergen no son diseñados para la ventaja o desventaja de los individuos. En ese escenario particular, los principios que emergen pueden ser considerados justos. Por consiguiente, el objetivo de esta teoría es el de utilizar este concepto como una prueba sobre la equidad de los principios de la justicia. Los principios que no emergen del velo de la ignorancia no serían aceptables, y si las circunstancias futuras de un individuo se supieran, se deben eliminar. En ese marco, las personas en la posición original que les corresponda, están interesadas en alcanzar sus propios objetivos, y como seres racionales buscan los mejores medios para ello. Además de eso, no están interesados en los intereses de los otros, es decir, no son ni envidiosos, ni altruistas, sino sencillamente, personas que no están dispuestas a sacrificarse por el bien de los demás. Sin embargo, actuar en ventaja propia, implica actuar en ventaja de todos. De esta manera, nadie desatiende sus propias pretensiones, pero tampoco pisotea las de los demás, sino por razones del cálculo general que se aplica. En esta misma esfera,
si no se acepta la existencia de estas circunstancias, entonces no es posible establecer consenso entre los individuos sobre la justicia. La existencia del velo de la ignorancia tiene implicaciones redistributivas, que pueden generar igualdad en algunos casos, como desigualdad, lo que implica que esta existencia tendría en algunos casos que considerar necesario compensaciones o subsidios. Dicha teoría consta de 3 niveles. El primero es la concepción meritocrática de justicia. En este caso se supone que las personas conocen sus habilidades y preferencias, pero no su medio social, y por lo tanto, habría que compensarlos por su mala suerte o transferir recursos de los ricos a los pobres. El segundo nivel es el de las aptitudes y habilidades innatas ignoradas. En este caso puede suceder por la existencia de dones desiguales, es decir, mayor o menor inteligencia, pero también puede suceder que no se desarrollan habilidades por una preferencia estrictamente personal. Por ejemplo, no ser empleado especializado de una empresa que se considera explotadora. Es claro que la existencia de dones desiguales no es terreno para la igualación, sino para la compensación, y que las preferencias no lo son de ninguno de los dos tipos. El tercer nivel es justamente el más horrible, el cual debemos abstraernos de las preferencias y ambiciones, así como de las riquezas y habilidades. Las causas fundamentales se encuentran en factores fuera del control de los individuos, por consiguiente, no se les puede hacer responsables, por ser haraganes, incapaces de postergar la gratificación, temerosos al riesgo, o cualquier rasgo que los mantenga en niveles bajos de bienestar. De ahí se infiere directamente que, puede haber quien considere necesario que estas personas deben ser subsidiadas. Al término de ese ejercicio, surgen interrogantes como, ¿cuál es la verdadera justicia? Tal vez para algunos signifique tener empatía, abnegación y altruismo. En esa medida proteger al desvalido o al menesteroso, y nunca oprimirlo, con el propósito que haya una cohesión social. También, ¿cómo lograr la justicia social? Quizás una posible respuesta es reflexionar y promover los principios y valores de cada persona, y así buscar una equidad, una igualdad y respeto, con el propósito de ir eliminando las barreras que enfrentan a los individuos, en materia de política, cultural, religión y de las discapacidades, con el fin de potenciar la dignidad humana y el bien común. Otra pregunta es, ¿cómo lograr la justicia en el diseño de las instituciones? Para construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas, se necesita fomentar la empatía y entender que la justicia es la columna vertebral de los derechos humanos. En esa medida, las instituciones que conforman la estructura básica de la sociedad tienen que, mediante un contrato social, establecer la estructura básica de la sociedad en que vivirán, es decir, se debe ocupar en la adecuada distribución de los derechos, los deberes y una igualdad de oportunidades, en un contexto de justicia social. Una cuestión más es, ¿cómo se construye una sociedad justa? En un primer principio, las libertades, los derechos y obligaciones deben ser compatibles a las libertades de los demás. En un segundo principio, el de la diferencia, las desigualdades económicas y sociales, se les deben garantizar una igualdad de oportunidades. Sin embargo, el primer principio tiene prioridad sobre el segundo, y el segundo sobre la igualdad de oportunidades, tiene prioridad sobre la primera. Es decir, no se puede intercambiar las libertades aseguradas para obtener ventajas económicas. Las desigualdades económicas deben apoyarse, por su parte, en otorgar las mismas oportunidades a todos los seres humanos, y proteger a los discapacitados y a los desvalidos. Por lo tanto, la libertad, la igualdad y la justicia son 3 enfoques estrechamente ligados e importantes para la construcción de una justa sociedad. De ahí la importancia de llevarlos al plano de la reflexión en las esferas política, religioso y cultural, para construir memoria y no cometer los errores del pasado, con el propósito de hacer el bien común.